Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es importante recordar a nuestros hermanos, a los amigos que se dan cita cada día para estudiar con nosotros la Santa Palabra de Dios, la Biblia, que deben hacer las diligencias en esta primera semana que se inicia de estudio para conseguir la guía de estudio. El Éxodo, viaje a la tierra prometida, y básicamente el título general es el Éxodo de Egipto, para hacer referencia al libro de Éxodo que estaremos estudiando durante todo el trimestre. Gracias de verdad por acompañarnos. Estamos en la primera lección, Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, y el pasaje de la Biblia que está sirviéndonos de referencia para memorizar y hacer los comentarios en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. En este momento vaya nuestro saludo cordial afectuoso para nuestro buen amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor de la Cruz, Dios le guarde. Muchas gracias, mi querido pastor Scroggins. Dios le continúe bendiciendo junto a los suyos. De manera muy especial nos encontramos aquí con una oportunidad más que Dios nos ha dado para poder llegar junto a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas de la iglesia que se unen con nosotros en Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno que estás ahí. Busca tu Biblia, tu guía de estudio, así como usted ha recomendado, para que todos estemos en la misma línea. Y si no ha podido por alguna razón, manténgase en sintonía para que sigamos creciendo juntos. Qué bueno. De inmediato le invitamos a que se una con nosotros por medio de la oración. Buen Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias. Una vez más, este día hemos sido recipientes de la misericordia de Dios, porque nos has dado la vida. Y queremos encomendarnos en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Ilumínanos con el Espíritu Santo para entender lo estudiado y ponerlo por obra. Gracias por esta oportunidad. Guíanos durante este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante que en este tema, pastor, que se inicia en el día de hoy, nosotros podamos entrar a lo que es nuestro estudio trasfondo histórico. Así es que en este momento nosotros quisiéramos, en este sentido, a hablar un poquito sobre el trasfondo histórico de lo que sucedió con relación a lo que estamos estudiando, que es el Éxodo, el libro de Éxodo. Y es importante recordar que la familia de Jacob llegó a Egipto después de pasar hambre en Canaán. Usted recordará que la decisión de marchar hacia Egipto se da como una consecuencia de la gran necesidad que se estaba presentando, de esas hambrunas que se veía con mucha frecuencia en estas tierras, y entonces tenían que decidir ir a una tierra extranjera, como es el caso de Jacob y sus hijos, que conforme a la gran necesidad que había en ese tiempo, cuando se vendieron los terrenos, que la tierra no producía nada, entonces donde había mucha abundancia era en Egipto, y todo el mundo tenía que ir a hacer algún tipo de transacción a ese lugar. De manera que el rey egipcio se mostró muy amigable con los hebreos a causa de José,
y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. Y sería importante, pastor, que nos recuerde en ese sentido qué fue lo que hizo José a favor de los egipcios, que permitió que el faraón utilizara tanta amabilidad y tanta cortesía con este muchacho para decirle que toda su familia podría pernoctar en la tierra de Egipto, especialmente en la tierra de Gosén. Noten ustedes que cuando la Escritura registra todo lo acontecido en relación con esto de el hambre, primero la etapa de abundancia y luego la etapa, los años de hambre, a causa de una profecía claramente delineada en la Escritura que vendría un tiempo de abundancia según el sueño que tuvo Faraón, o los dos sueños que al final significaban lo mismo: 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y esto Dios lo reveló al Faraón a través de un sueño, y José fue quien interpretó esos sueños para entonces darle la recomendación oportuna al Faraón de lo que debía de hacer, en vista de que Dios estaba mostrando lo que sucedería a través de los años que vendrían. Tenían que administrarse sabiamente. Todos los alimentos que en los 7 años de abundancia ahora necesitaban prepararse para los 7 años de escasez. En este caso, José es quien da la interpretación por la iluminación de Dios. José es quien da el consejo por la experiencia de José administrando sabiamente. Y es ahora es a quien Dios pone en gracia para con el faraón, y así es elegido para que sea el segundo en Israel. Fíjese que el texto bíblico dice en Génesis capítulo 41, versículo 41 al 43, y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí noten ustedes cómo Faraón se quita el anillo, según lo que dice la Escritura, y lo pone en su mano, y así entonces lo designa como segundo en el reino, para que ahora él se encargue de administrar, organizar, según Dios le había revelado y el consejo que él mismo había dado. Esto que sucede, esto que pasa, esto que se cumple ahora también es muestra de una aceptación, y no solo de José, sino también de su descendencia, cuando, por lo mismo que usted explicaba anteriormente, su familia llega a Egipto para comprar alimento, puesto que en ninguna parte del mundo existía para en el momento alimento disponible, solo en Egipto. De manera providencial, Dios actuó y trabajó con José y su familia. Y mire la forma en que Dios obra, porque estamos hablando de un extranjero que llega como un esclavo, como bien usted está informando, pasa por situaciones bastante difíciles ahí en Egipto, pero la buena administración y la gracia de Dios era con él. Y él aprovechó estos momentos y no se puso a quejarse y a decir: mira, yo soy inocente, a mí, Señor, tiene que sacarme de aquí. No, aceptó la obra, cómo Dios iba arreglando las circunstancias para cumplir con un propósito en la vida. Nosotros pensamos, Pastor Machuca y amigos oyentes, que es muy importante poder tener una visión clara del propósito de Dios para nuestras vidas. José no se quejó, José no se lamentó, antes, por el contrario, en medio de las situaciones adversas que enfrentaba, decidió confiar plenamente en el Señor. Pudo interpretar los sueños de Faraón y fue un gran administrador que dio recomendaciones que el Faraón la vio muy bien, y como consecuencia de esto, de un buen administrador, la gratitud del Faraón se vio sobre la persona de José, y entonces sí deseó de todo corazón el Faraón bendecir o arreglar cosas en la vida de José. Cuando él le mostró lo que había pasado con su familia, se cerró el Faraón para decir: no venga, no, jamás en la vida. Todo lo contrario, empezó un proceso de sanación en la vida de José y dijo: no, trae esos muchachos, trae tu familia, y entraron a la tierra de Gosén. Y es así como, con el transcurso del tiempo ya establecido, el pueblo normalmente realizando sus actividades agrícolas, todo lo que tiene que ver para poder sobrevivir, ahí el Faraón, Dios dirigió
la mano del faraón en este caso para bendecir a los hijos de Jacob, y a Jacob como líder de la casa y su familia completa se estableció allí, pero queda una situación ahora que nosotros tenemos que arreglar con el asunto de la lección que estamos estudiando, porque hay un trasfondo histórico de el por qué el pueblo de Israel, que no debió estar allí, pero estuvo allí por conforme. Divina, claro. Providencia divina para cumplimiento de lo que Dios había dicho, que el pueblo o la nación de Israel, la descendencia de Abraham, estaría en Egipto y llegaría a ser cautiva o esclava allí, y luego desde allá Dios los libertaría con mano fuerte. Ya como pueblo, como nación, los creó y los estableció. Y eso es lo que nosotros ahora debemos ver de una manera más específica o puntualizada. Esta parte que es bueno resaltar. En el capítulo 37 de Génesis, versículos 26 al 28, y Génesis 39, versículos 2 y 21, la lección nos hace una pregunta. ¿Cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil? Yo creo, pastor, de todo corazón creo que el éxito en un comienzo tan difícil es una aplicación muy importante para nosotros. José, como decía anteriormente, no se quejó, sino que empezó a transformar la situación adversa en una oportunidad. ¿Cuánto de nosotros, por ejemplo, Pastor Machuca, ante las vicisitudes, de las dificultades, decimos, bueno, es que yo tengo el privilegio de ser un hijo de Dios y yo ser un niño mimado de Dios? Pero usted como padre sabe que sus dos niños, cuando se portan de una manera, pues ellos no andan exigiendo, no, que yo soy hijo o hija del pastor Ángel Dayan de la Cruz, y hay que, no, número uno, porque quizás el pensamiento no está adecuado para ello, y número dos, como sucedió con José, que sí estaba con un pensamiento adecuado para poder hacer algún tipo de comentario y decisión, lo que hizo fue darle la bienvenida a las circunstancias difíciles y confiar plenamente en que Dios obraría a favor no solamente de él, porque Dios tenía un plan, un proyecto, sino también a favor de su familia. Y eso lo hemos repetido en par de ocasiones, porque es importante mirando el trasfondo para luego entender otras cosas mayores. Un trasfondo como este en la vida de José, sus familiares, y luego posteriormente lo que vemos que sucede ya con Moisés, debe llevarnos a tener una actitud resiliente. La vida no es lineal, hay altas y bajas, pero en medio de todo eso, este estudio nos enseña que debemos comprender que Dios siempre estará con nosotros. Por eso encontramos que José tuvo éxito, porque Dios estuvo con él. En todo momento, en la casa de Potifar, en todo momento, él decidió permanecer fiel a Dios. Dios estuvo con él. En la casa del faraón, Dios estuvo con él. Él decidió permanecer fiel a Dios y darle el primer lugar a Dios cuando administramos, cuando dirigimos o cuando nos pasa una tragedia. Porque miren, yo no sé usted, pastor, pero ¿cómo usted se sentiría si sus hermanos lo venden a usted como esclavo o quieren matarlo? Bueno, ni siquiera me pregunte. Oiga, pastor, amigos. Porque no hay forma de cómo yo poder interpretar que mis hermanos, no, jamás en la vida. Usted sabe que cuando hay ciertas situaciones familiares, usted puede opinar rápidamente porque conoce su entorno familiar. Así es. Entonces preguntar a uno que ha tenido como cierta estrechez en términos educativos con la familia, como que no me imagino que uno de mis hermanos pudiera venderme. Y entonces eso debió ser muy traumático para José. Y más de ser un niño consentido y mimado y apoyado, como vemos, como lo era José en su casa por su padre. Tremendas situaciones que se dieron allí, pero es importante ahora ver que Dios estuvo con José. José decidió permanecer fiel a Dios, hacer la voluntad de Dios donde quiera él fue, aprender administración, trato con la gente, cordialidad, negocios, todo lo que Dios le permitió tener
y con las personas que le permitió relacionarse fueron parte de su crecimiento, su desarrollo, que posteriormente fue lo que Dios usó. ¿Para qué? Para la gran obra que realizó. Nada de lo que te pasa, nada de lo que te acontece en tu vida, sea bueno, sea malo, se escapa al plan de Dios para que se cumpla su providencia divina. La voluntad permisiva de Dios en aquellas cosas negativas que pueden ser difíciles de entender hoy, la vas a entender después cuando permanezcas firmes y fiel en el nombre del Señor. Te vas a dar cuenta que Dios cumplió su plan, pero sin olvidarte que todo lo que pasó, Dios lo usó para bien, conforme a su voluntad. Estamos en ese trasfondo. La prosperidad, como dirían algunos, en un gran filme que se realice de una vida real, de alguien que sufrió muchísimo, la mano de Dios está con él, ahora empieza la prosperidad y eso es lo que se ve ya el pueblo establecido en ese lugar. Pasaron muchísimos años, todo el mundo gozando de la felicidad que había proporcionado ese medio donde estaban por facilidad del mismo faraón, y definitivamente todas las cosas iban bien. El texto bíblico dice que Dios condujo el crecimiento de este pueblo conforme a lo que ya había establecido y le había dicho a Abraham, se lo repitió a Isaac y luego se lo comunicó a Jacob, que ya está establecido en esa tierra, y ese milagro de lo que Dios ya había dicho se cumple en ello. Pasa el tiempo y sucede que el pueblo, con ese crecimiento tan agresivo que tuvo, llamó la atención. Representó una amenaza al liderazgo de entonces. De Egipto, llamó la atención del faraón, y luego el mismo faraón toma una decisión tremenda de empezar a investigar y reunió a sus funcionarios y le dice, mire, ese pueblo tiene un crecimiento muy grande. Prestemos atención si a viene eso. Aquí una invasión, esa gente se va a reunir, se va a unir con ellos y nos van a hacer daño. Yo siempre he dicho, si el pueblo no ha manifestado nada, faraón, no hay evidencia de que ese pueblo puede rebelarse. Todo lo contrario, lo que te está beneficiando. Esos pensamientos diabólicos que llegan en la mente de muchas personas que actualmente actúan así, le dan cabida porque al se enemigo. resisten al crecimiento de los demás, dan cabida al diablo, lo que el diablo pone en su mente, y empieza la opresión. Y es así como se ve en este sentido el asunto del faraón, que dice el texto bíblico que se levantó un faraón que no conocía a José. Es importante, Pastor Machuca, que nosotros podamos entrar y ver cuáles fueron los faraones que estaban ahí, porque estamos hablando de un faraón, pero era una sucesión de personas que gobernaban a Egipto, y sería importante que podamos ver algunos detalles en torno a esa declaración. Es bueno que nos detengamos un momento, porque analizar exactamente cómo se dio todo y relacionar la historia bíblica con el trasfondo histórico que puede tenerse a nivel de la nación y su experiencia, para nosotros es un reto por el tema de que muchas gentes se pueden confundir con esto. Sin embargo, esto tiene un encaje y permite una armonía para que podamos ver cómo se cumple y cómo la palabra de Dios es verdad. Noten ustedes que para el tiempo de José, específicamente, pastor, los faraones o las diferentes dinastías que sucedieron en lo adelante, debemos ver lo siguiente. Amosis primero, desde el año 1580 al año 1546 antes de Cristo, ustedes notan cómo antes de Cristo se cuenta desde arriba hacia abajo, después de Cristo se cuenta desde abajo hacia arriba, en orden ascendente. En este caso, entonces, desde el año 1580 hasta el año 1546 antes de Cristo, el rey que no conocía a José, según Éxodo capítulo 1, versículo 8, fue Amosis. Este faraón derrotó a los hicsos, que eran de origen semítico, e inició la 18ª dinastía en Egipto con este rey. Fíjese que cómo temía que los hebreos, como nación numerosa y fuerte, como lo aprendimos, lucharan contra los egipcios, y en un caso de una invasión enemiga, luego ellos tuvieran que abandonar el país, como bien el mismo faraón lo presenta en el análisis que está haciendo con sus dirigentes. En este caso,
Los israelitas eran una mano de obra económica muy importante para los egipcios, puesto que ellos edificaban y construían todo, según lo identifica la Biblia. Luego vemos cómo continuamos con Amenhotep I, desde el año 1553 hasta el año 1532 a.C. Este fue identificado como el faraón de la opresión, que vemos ahí en Éxodo capítulo 1, versículos 11 al 14. Identificamos este rey como aquel que impuso los trabajos pesados al pueblo de Israel y puso capataces crueles que pudiesen maltratar y someter de manera despiadada al pueblo. ¿Qué otros faraones, pastor, podemos ver en esa dinastía según vemos la sucesión? Eso es importante lo que está diciendo, porque definitivamente uno, basándose en algunos estudios que se han hecho y disponibles, por supuesto, se puede hablar de este tipo de cronología. Hay que recordar, pastor, que la datación de los reinados de los faraones representa siempre un gran desafío debido a discrepancias entre diferentes escuelas de interpretación. Y por eso nosotros aquí en la radio, en este programa, estamos sencillamente refrescando algunas ideas en torno a esa sucesión de faraones. En este caso, pues, como usted estaba cuestionando sobre la sucesión de faraones, hay que tomar en cuenta que por allá, por el año 1532 al 508 a.C., se hace mención de Tumosis. Este faraón fue aquel quien firmara el decreto de muerte conforme a Éxodo capítulo 1, versículo 22. Dicho faraón, sencillamente, ordenó que todo niño hebreo fuera ahogado en el río Nilo para limpiar lo que sería, por la fuerza del crecimiento demográfico de estos israelitas y la expansión de los mismos. Es decir, que ahí tenemos, conforme a alguna fuente, que Tumosis I, en el año 1532 al 508, fue precisamente este faraón quien firmara el decreto de muerte. En esa misma línea, su hija Hatshepsut, desde el año 1504 hasta el año 1482 a.C., fue la hija de este faraón que usted acabó de mencionar, quien encontró a Moisés y también le puso su nombre. Este nombre, según Éxodo capítulo 2, versículos 5 y 6, fue su madre adoptiva. Fue la hija de Tutmosis I y también fue corregente con Tutmosis II desde el año 1508 hasta el año 1504 a.C. Fíjese cómo reinó luego junto con su sobrino Tutmosis III, y como faraona ella fue odiada por su sucesor Tutmosis III, y este intentó hacerla desaparecer de los registros históricos, borrando su nombre y muchas inscripciones y monumentos, además de desfigurar su imagen en numerosas estatuas. Eso es lo que podemos ver según los intentos que quiso hacer Tutmosis III, quien no quería esto. Pero la declaración, específicamente en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice: después de muchos días, el rey de Egipto murió. Se refiere probablemente a Hatshepsut, quien murió en el año 1482 a.C., mientras Moisés estaba en Madián, por lo que no se volvieron a ver después de que Moisés huyó de Egipto, por lo que ya el relato bíblico menciona en relación con cómo mató a un egipcio, después cómo esto se supo, luego cómo se dio cuenta de que el secreto que él pensaba que estaba oculto se sabía, y así fue dándose cuenta de esto que tuvo que huir a tierra de Madián, según lo que se ve. Lo cierto, veamos el nombre de Faraón y las sucesiones a partir de esos que quisieron hacerle daño al pueblo de Israel. Usted podrá coincidir con algunas fechas, con algunos nombres, sí o no coincidir o no. Lo cierto es que el término de Faraón con los diferentes sucesores se convirtió en un dolor de cabeza. Y en el libro de Éxodo es importante decir lo siguiente, que el mismo comienza con una paradoja. Dios bendice a los hijos de Israel, se multiplicaron enormemente, pero su prosperidad provocó grandes celos
en la nueva dinastía de los faraones, como bien estamos señalando, por lo que poco a poco lo esclavizaron. Con José los israelitas experimentaron un éxito sobresaliente. Sin embargo, el nuevo faraón no quiso reconocer su posición de liderazgo y, motivado por el temor, sometió sencillamente a los hebreos a trabajos forzados. Sorprendentemente, los egipcios no reconocen al Dios de Israel en los primeros capítulos, y en estos Dios no es mencionado en la historia de opresión, excepto por el incidente de las dos parteras que reverenciaron a Dios en medio de una inmensa presión, por lo que Él las bendijo, y el clamor de los israelitas a Dios se escucha pidiendo ayuda. Ya más adelante estaremos analizando el caso de estas dos parteras, porque uno de los temas que tenemos que tocar en esta primera lección tiene que ver con esas dos parteras, y nosotros en este tema, pues lo que quisimos ver es la forma en que Dios va dirigiendo los acontecimientos, los sucesos para favorecer a sus hijos. De tal manera que en el día de hoy tuvimos el privilegio de compartir con ustedes el tema, el trasfondo histórico, y de ahí nos vamos a apoyar para ver la forma maravillosa en que Dios va dirigiendo en todo tiempo. Recuerden que Dios está presente en la historia y que la historia es lineal. Empieza en un punto, Dios dentro de ese proceso y todos los acontecimientos que ocurren alrededor del pueblo de Dios, pues el Señor tiene el control de todo. Y es así, Pastor Machuca, como hemos puesto la base para entender la lección de este día, cuyo título fue el trasfondo histórico. Es bueno que podamos en medio de todo esto ver la mano de Dios obrar. Y por eso es que siempre podemos y debemos pedir la dirección de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y que siempre la providencia divina sea quien te guíe por medio del Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, Padre de misericordia, te damos gracias porque hasta aquí hemos llegado. Gracias porque nos muestra cómo tu mano divina ha guiado todo a través de la historia, para que lleguemos a existir como pueblo, como hijos e hijas tuyos. Podemos hoy decir que Dios dio, Dios quitó, Dios obró, Dios bendijo, Dios guió todo, porque Él está al control. Dirige nuestra vida una vez más y permítenos permanecer en tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.